Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional. Estamos en un enlace directo a provincia de Córdoba, República Argentina, allí con el doctor Carlos Juárez Centeno, quien es director de la Maestría de Relaciones Internacionales, Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, una de las universidades más reconocidas regionalmente e internacionalmente de la República Argentina. También es titular de Derecho Político en la Universidad Nacional de Córdoba, titular de Ciencia Política y Derecho Constitucional de la Universidad Blas Pascal. Es un analista internacional, un hombre, una figura avesada del terreno internacional, y estamos profundamente agradecidos por este contacto para Radio Buenos Aires Internacional. Muchísimas gracias, doctor Juárez Centeno. No, de nada. Gracias a vos, Roberto, y a la radio por permitirme expresar mis ideas. Bueno, vamos ya a la primer plana. Allí en publicación usted publicó sobre Rusia, particularmente el factor de Vladimir Putin. Rusia está de vuelta, y cómo se genera este escenario del ascenso, no solamente de Vladimir Putin, sino de Rusia como un nuevo jugador en el escenario global. Sí, en realidad es un artículo que hemos publicado con un discípulo, Gonzalo Viguino, en La Voz del Interior de acá de Córdoba. Nosotros hicimos dos artículos, uno más extenso que salió el 5 de agosto en La Voz Online, porque era de unas 3 o 4 carillas más o menos, y luego como tuvo muy buena repercusión y justo a la semana o a los días Putin registró la vacuna contra el COVID-19, entonces nos pidieron en breve tiempo hacer algo más acotado. Eh, bueno, y así fue como lo publicamos. Eso salió en La Voz del 12 de agosto en versión impresa y también está online para todos aquellos que lo quieran ver. Sí, en realidad lo que bueno, yo como director de la maestría y coordinador del área de estudios internacionales del Centro de Estudios Avanzados, siempre estamos discutiendo, analizando la realidad internacional y en general eh, para, para el oyente, para la audición de esta radio, en general en las últimas décadas ha existido en el sistema internacional y en la gobernanza global un predominio de Estados Unidos como el Estado y la nación dominante en las relaciones internacionales. Si bien ese, ese escenario hegemónico que sí, se notó muy fuertemente a finales del siglo pasado y primeros años del presente, bueno, con la crisis del 2008 y el gran crecimiento comercial chino y económico chino en, en la primera década del siglo, hizo que ese peso hegemónico que tuviera luego se fuera debilitando, debilitamiento que aún se agudizó, podríamos decir, con la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos y la creciente, aun cuando la economía china se hubiera ralentizado, bueno, la presencia china y esa guerra comercial que el propio Trump generó en ese escenario internacional, la puso a China tal vez como un interlocutor de igual a igual, económica y comercialmente hablando, con los Estados Unidos. Pero aún así, se sigue sosteniendo y se puede apreciar que Estados Unidos es la potencia que más gasta en armamento, que más gasta en seguridad, que más gasta en la industria eh, bélica, todo lo que hace al poder duro, ¿no?, de la
gobernanza internacional. Sin embargo, la la ex Unión Soviética había caído prácticamente en el olvido en la década de los 90, luego de la caída del muro de Berlín, el desmembramiento y el desplome de la ex Unión Soviética, pero hay que reconocer que con la llegada de Putin al poder allá por el 2001 hasta nuestros días, es decir, salvo el interregnio en el que Medvedev fue presidente y él fue primer ministro, han sido 20 años casi sostenidos de una política que ha llevado a que, en primer lugar, no nos debemos olvidar que Rusia, como heredera del poder nuclear que tenía la ex Unión Soviética, sigue siendo el país que le disputa capacidad armamentística a Estados Unidos, sin llegar a ensombrecer el liderazgo estadounidense, la cantidad de ojivas nucleares, la segunda potencia nuclear en el mundo son los rusos, y entonces, a la par de eso, ese tándem con Vladimir Putin como jefe de Estado y el gran líder que, que ha demostrado serlo en estos casi 20 años en el poder y todavía algunos años más con todas las reformas que se han hecho en el sistema político soviético, junto con su ministro de Relaciones Exteriores, que tal vez para la audiencia y para todos es menos conocido, Sergei Lavrov. Sergei Lavrov es el ministro de Asuntos Exteriores ruso desde el año 2004. Es un diplomático de carrera ruso, estuvo en Naciones Unidas previo a ser representante ruso en Naciones Unidas, previo a ser designado ministro de Asuntos Exteriores, y bueno, es el que lleva la política exterior rusa en los últimos 15 años, y por los resultados que vemos, tanto del posicionamiento que Rusia está teniendo a nivel internacional, y ayudada también por un sistema político que le da una continuidad que a veces a las democracias occidentales eso no se les permite, ha demostrado con algunos hechos y con algunos resultados, ha demostrado que hoy por hoy es un Estado que quiere participar del tablero estratégico y geopolítico internacional. Inclusive hay autores, como por ejemplo el conocido por Atilio Borón, que habla de que tal vez uno de los escenarios posibles post pandemia sería un escenario tripolar, ¿cierto? Es decir, por un lado Estados Unidos, que aún perdiendo ese liderazgo que tenía, y no lo digo yo, ni lo estoy citando a Atilio solamente, si uno lee las últimas declaraciones de Henry Kissinger, que fue el que diseñó la política exterior norteamericana en los últimos 60 años, en el Wall Street Journal, creo de abril de este año, dice que Estados Unidos no está capacitada en estos momentos para ser el líder mundial como lo era 2 o 3 décadas para atrás. Entonces, si bien sigue siendo un país que, por la cantidad de bases que tiene desplegadas en el planeta entero, por ese liderazgo que aún debilitado conserva, ya no tiene el poder que tenía. Por el otro lado, China, que le disputa comercialmente y en patentes industriales y en comercio internacional, de disputa poder, y Rusia, que también ha dicho presente con un hecho como este de patentar la primera vacuna contra el COVID, si bien está también, ¿no es cierto?, la de Oxford y AstraZeneca, si bien hoy China también ha patentado una, y si bien hay otras
que están en fase 3 y que prácticamente va a haber una largada de empate entre varias vacunas contra este virus que nos ha generado esta pandemia. Sí es cierto que Rusia ha dicho presente y ha dicho presente de una manera concreta y también metafórica al ponerle el nombre a la vacuna de Sputnik 5, ¿no? Haciendo referencia a aquel protagonismo que tuvo la ex Unión Soviética en la carrera de descubrir el espacio y luego de llegar a la Luna, aun cuando a la Luna llegó a Estados Unidos. Sí es cierto que el primer cohete que circunnavegó la Tierra, el primer cohete que tuvo una mujer tripulante, el primer cohete con un animal, que iba un animal en el mismo, pues lo puso la Unión Soviética. Y bueno, y luego de ese Sputnik 1, 2, 3 y 4, viene este Sputnik 5, que sería la vacuna patentada por Rusia para luchar contra una nueva guerra que tiene la humanidad, ¿no es cierto? Esta vez una guerra contra un bicho, contra un microbio, ¿no es cierto?, imperceptible a los ojos humanos, pero que está generando en los hechos tal vez tantas muertes como cualquiera de los conflictos que había internacionales anterior a que la pandemia y que el virus surgiera. No Doctor, sé si con esto he respondido, querés que ahonde más. por supuesto que ha quedado clarísimo, es sumamente interesante escucharlo por la extensión y la capacidad de definición que estamos teniendo sobre el área. Básicamente estamos hablando de Rusia en los dos artículos que usted publica también en coautoría con otro gran y reconocido profesional. Ahora, ciertamente están muy bien articulados porque por una parte Rusia ya tenía un bagaje, como usted señala, nuclear, militar, científico propiamente a través del lanzamiento del primer Sputnik y logra con este anuncio reposicionarse en la arena internacional. Por otra parte, Vladimir Putin ya en la conferencia de Múnich había hablado de un mundo multipolar y aquí, digamos, atravesado por la pandemia, surge un nuevo desafío, en este caso para Rusia, también para China claramente desde el aspecto comercial, cómo posicionarse en este escenario tan dinámico y por otra parte con tantas incertidumbres geopolíticas. No, obviamente, eh, si a mí me preguntás qué es lo que uno como estudioso del escenario internacional, como ciudadano de un país como Argentina, qué es lo que desearía para el mundo post pandemia, sería un escenario multipolar, sería un escenario parecido a la salida de la Segunda Guerra Mundial, en donde esa multipolaridad llevó al surgimiento de Naciones Unidas, es decir, con un peso que no lo tiene hoy, llevó, ¿no es cierto?, a que el 10 de diciembre de 1948 se aprobara la Declaración de los Derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, un escenario que al ser multipolar, ¿qué queremos decir con esto para la audiencia? Que hay muchos centros de poder, es un escenario internacional que sería más democrático, al no haber un Estado que tiene todo el poder o dos Estados que se lo disputan, como fue el periodo inmediatamente posterior a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Cuando el mundo se dividió en dos, por un lado es Estados Unidos y por el otro lado la ex Unión Soviética. Y qué decir de un mundo unipolar como el que vivimos a finales del siglo XX, los primeros años del siglo presente, sobre todo a partir del 2001, ¿no es cierto?, el 11 de septiembre, el atentado de la Torre Gemelas,
el surgimiento de ese enemigo, del terrorismo, un nuevo actor protagonista internacional de guerras, de un tipo distinto de conflictos armados, que destruyó las dos torres más emblemáticas en el corazón de Wall Street, podríamos decir, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos, que le estrelló un avión en el Pentágono, es decir, le declaró prácticamente la guerra al país más poderoso del mundo y eso le sirvió a Estados Unidos para armarse más aún y hasta el 2008 ser el hegemón que hacía lo que quería en el mundo, es decir, no necesitaba del consentimiento de Naciones Unidas para invadir países y para declarar la guerra. Eso luego se deterioró y bueno, ahora con esta pandemia, si bien se avisoraba este conflicto comercial internacional entre, entre China y Estados Unidos, eh, los escenarios, obviamente uno no puede hacer futurología, pero los escenarios pueden ser de, de diferentes, las salidas pueden ser distintas, o puede ser una salida en donde el capitalismo como modo de producción resurja de sus propias cenizas como el ave fénix, y ese capitalismo sea un capitalismo más salvaje, más duro, obviamente liderado por quien ha sido el adalid de ese capitalismo en el mundo, que es Estados Unidos, o sea una nueva globalización más virada hacia el Asia-Pacífico, con China y los países del sudeste asiático contrapesando el rol y con un sistema diferente políticamente hablando y comercialmente hablando. Políticamente, obviamente, autocracias, no son democracias, muchas de ellas, pero económicamente, sin esa imposición del capitalismo salvaje, liderado, digamos, por Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña y también la Unión Europea, o sea, tal vez más humanizado, pero también con la posibilidad de que sea un escenario multipolar, más tendiendo a las ideas que propaga un gran actor internacional, que es jefe de un Estado, pero que más que jefe de un Estado es un actor internacional que nosotros lo conocemos bien de cerca, por ser argentino, que es el Papa Francisco, es decir, el jefe de la Iglesia, pero el jefe del Estado Vaticano, quien tiene esa manera de ver al mundo mucho más cercana a la doctrina social de la Iglesia, a que no nos podemos salvar solos, sino que debemos salvarnos entre todos, apelando y apostando a la solidaridad como uno de los valores intrínsecos de la sociedad humana de siempre y sobre todo de la sociedad moderna, porque no nos debemos olvidar que la Revolución Francesa propendió a eso, con sus valores de libertad e igualdad, que han sido los más este, discutidos, eh, difundidos y propagados a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, pero que también había un tercer valor de esa revolución que habla de fraternidad, que a los ojos del siglo XXI podríamos hablar de solidaridad. Y tal vez, bueno, sea un escenario multipolar ese que se construya si algo aprendimos de esta pandemia y si algo aprendimos de los excesos del capitalismo salvaje, que es el que ha, el que ha graficado de manera rotunda el modo de producción capitalista de los años 80, 90 y los 20 años que estamos transitando del presente siglo. Estamos ante un escenario también muy efervescente, cambio climático, nuevos virus, pandemias, también guerras que ya parecen
reprimidas como las guerras convencionales, pero que cada tanto reflotan, resurgen. Eh, ¿Cómo se puede tener este escenario? ¿Cómo se puede diagnosticar este escenario desde las estructuras también del derecho, las estructuras supranacionales? Uno piensa, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en varios organismos multilaterales que están siendo garantes y están a la vanguardia del cumplimiento de la garantía del respeto a la vida y de la defensa de los valores humanos. Allí hay también una nueva tensión en ese sentido. Sí, a ver, la tensión existe desde el surgimiento de las democracias, humanamente hablando, ¿no? Eh, las democracias han surgido y se han hecho realidad a partir de la consagración en el siglo XIX en las constituciones decimonónicas, pero también es cierto que esas democracias que surgieron eh, a partir de la caída del antiguo régimen y la Revolución Francesa como coronamiento de las dos revoluciones burguesas anteriores, ¿no es cierto? La inglesa de finales del siglo XVIII y la norteamericana unos años antes que la Revolución Francesa. También es cierto que surgieron junto con el modo de producción capitalista, es decir, no ha habido otro modo de producción que haya, si bien en los años de la ex Unión Soviética hubo un modelo que quería disputarle ese modo de producción, bueno, sabemos cómo terminó la historia y que el capitalismo es el modo en el que se asientan esos regímenes políticos. Y en cierta medida ahí se genera una gran tensión, y una gran tensión entre dos de esos tres valores que yo te señalaba hace un rato, ¿no es cierto? La libertad y la igualdad. Y el liberalismo político, yo siempre lo digo en mis clases, siempre lo manifiesto y lo expreso cuando tengo oportunidad de decirlo públicamente. Al liberalismo político hay que decirle chapó, ¿no es cierto? Porque el liberalismo político quiere decir aceptar al diferente, al distinto, al disenso, es llamar al diálogo, etcétera, etcétera. Pero el liberalismo también tiene una dimensión económica, y esa dimensión económica del liberalismo llevó a esas otras tensiones, a esas otras tensiones que terminaron a finales del siglo XIX generando sociedades duales como las que narraba el gran literato francés en Los Miserables, donde los ricos cada vez eran más ricos y los pobres cada vez más y muchos más y más pobres, ¿cierto? Sin derechos, sin nada. Entonces esa tensión entre la libertad y la igualdad, de ahí viene luego el socialismo como un paso para tratar de superar sin eh, sin negar la libertad, pero a esa libertad agregar la igualdad, y ahí va a surgir a partir de 1891 con la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, esa que hoy quiere reactualizar Francisco, ¿no es cierto?, con esa idea de hacer más humano ese capitalismo y que el hombre no sea un valor más en la cadena de producción capitalista. Pero bueno, eso hay que verlo como, como seguimos, y por eso en ese sentido, tal vez los líderes políticos, sociales, deberían estar a la altura de las circunstancias y volver a recordar lo que los líderes mundiales hicieron en 1948, como te decía hace un rato, con la suscripción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que luego generaron otro, o sea, generó el derecho internacional de los derechos humanos, que si bien tiene muchos claros oscuros y tiene mucho de juego de la oca, de que hay avances y retrocesos,
no debemos olvidarnos que en estos 70 años del surgimiento de del derecho internacional de los derechos humanos, bueno, muchas cosas se han logrado en la humanidad, y aun cuando se siguen violando sistemáticamente en algunas regiones los derechos humanos, hay cierta malla de contención a nivel regional, el sistema interamericano de protección, el sistema europeo, el sistema de Naciones Unidas. Lo que pasa es que también Naciones Unidas, vos lo mencionabas en tu pregunta, también está en crisis. Porque las Naciones Unidas que surgieron en el 45 y que llevaron a esta declaración en el 48, fueron unas Naciones Unidas que surgen de un escenario multipolar que luego se va este, transformando en una bipolaridad, y donde había el veto o soviético ruso para avanzar en algunas cuestiones, y que luego esas Naciones Unidas no empieza a reconocer el peso que empezaron a tener en la gobernanza global otros países o estados importantes en otras regiones del mundo. Siempre se habló, no siempre, en los últimos años también se ha estado discutiendo si el Consejo de Seguridad debería seguir existiendo tal, tal como hoy está diseñado, con 5 países que son los más importantes, es decir, Estados Unidos, Rusia, heredera de la ex Unión Soviética, el Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra, Francia y China. Y si no deberían estar como miembros permanentes, estados como la India, estados como en su momento, no hoy, Brasil, o algún estado que represente a Latinoamérica, es decir, ampliar la cantidad de estados permanentes del Consejo de Seguridad, y tal vez la idea más idílica, más idealista, pero no por ello la menos fructífera tal vez para los estados, de hacer una Nación Unida mucho más democrática de lo que en realidad es, porque el único organismo totalmente democrático de Naciones Unidas es la Asamblea, donde cada uno de los Estados miembros, los 194 Estados miembros de Naciones Unidas, representan cada uno un voto. Pero después sabemos que el órgano decisor es el Consejo de Seguridad, donde hay 5 estados que son los más importantes, y el derecho de veto los hace diferente al resto de los estados, ¿no? Ahora, bueno, eso va a haber que ir analizándolo con con el desenvolvimiento de estos últimos meses y principios del año que viene, sobre todo una vez que salgamos. El escenario post-pandémico puede ser aportarnos mayores pistas y mayores luces para ver cómo se diseña esa salida, si algo aprendimos de esto o si poco hemos aprendido. Hoy, cuando estamos haciendo esta entrevista, estamos asistiendo a manifestaciones en nuestro propio país en contra del aislamiento social preventivo que el gobierno, que casi todos los gobernantes han dispuesto. Es decir, todos los gobernantes, digo, a nivel no solo nacional, sino los gobernadores, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, los intendentes en sus propias localidades. Y también lo que ha acontecido a nivel de sistema político comparado o derecho comparado. Hay países que han establecido el toque de queda, hay países que prohíben directamente y han puesto el ejército, las Fuerzas Armadas en la calle para evitar con mayor éxito o menor éxito eh, la propagación de este virus, ¿no? Entonces, estamos en un escenario bastante complicado. Ahora,
En este marco, doctor, que usted bien está mencionando de también la aparición de grupos, de partidos denominados como libertarios, eh, que marcan toda una tendencia. Uno puede pensar, por ejemplo, en América, Jair Bolsonaro, Trump, Janine Áñez en Bolivia, incluso hasta Boris Johnson en Reino Unido, diferenciándose de otro tipo, de otro perfil de líderes, como pueden ser el propio Vladimir Putin, como pueden ser Xi Jinping, y otros mandatarios de Nueva Zelanda. Hay como una vertiente con una tendencia muy clara a, en aras de la libertad, producir detrás ciertos cambios políticos y económicos bastante profundos y riesgosos, por cierto. Bueno, hay muchos riesgos. Antes de la pandemia, eh, yo lo he solido decir en alguna charla, no recuerdo si en algún momento lo he escrito en algún artículo, pero tampoco debemos olvidarnos que así como recién hablábamos de una posible multipolaridad, tripolaridad, una globalización que gire hacia el Asia-Pacífico, o una bipolaridad con Estados Unidos y China disputándose el poder mundial o más que todo comercial, etcétera, etcétera. Pero también no nos debemos olvidar que la pandemia anterior a esta gran pandemia mundial fue casualmente de 1918 a 1920, la que se conoció como la gripe española, que en realidad fue gripe de Arkansas, porque fueron los soldados norteamericanos que nos llevaron a los europeos en la Primera Guerra Mundial, bueno, etcétera, etcétera. Y cuando se terminó esa peste y esa pandemia, el mundo vivió los locos años 20, que fueron los locos años 20, que por un lado fue, digamos, los locos años 20, por un lado, como lo decimos, pero esa década del 20 ya también llevó a Mussolini al poder, luego a Hitler al poder, porque Hitler no llega por un golpe de Estado, ni llega, no sé, Hitler llega por el voto, fue electo diputado en el Reichstag alemán y fue escalando posiciones, hasta luego sí ya tomar el poder y dejar de ser un gobernante demócrata para pasar a ser el dictador totalitario que fue. Entonces también podemos asistir a que el mundo salga con regímenes de centro derecha y la extrema derecha que ya venía aconteciendo, es decir, la extrema derecha está ganando elecciones en Europa, en Latinoamérica, en Hungría, el gobierno de un presidente, un primer ministro, Juan, en Latinoamérica tenemos Jair Bolsonaro, en Estados Unidos tenemos un líder como Trump, y en el sudeste asiático y en China tenemos regímenes que aún respetando el libre comercio, el capitalismo, etcétera, etcétera, un capitalismo más asociado con el Estado, pero así todo son regímenes más que no se puede llamar democráticos, y en aquellas otras regímenes democráticos del sudeste asiático son unas democracias mucho más vigiladas que las nuestras, donde toda la ciudadanía está seguida por cámaras permanentemente en cualquier parte del territorio, algo que sería impensado en el nuestro, pero que en una de esas la salida, luego de la pandemia también, termine siendo que seamos controlados por nuestros teléfonos, por nuestras computadoras, por el GPS de nuestros autos. Es decir, hay también un horizonte que puede generar regímenes políticos menos democráticos. Ojalá esto no acontezca, pero también puede
suceder, y puede ser el futuro próximo, ¿no? En esta disputa entre derechos individuales y garantías también colectivas, procesos colectivos, lo invito, doctor, a ir rápidamente al escenario de Bolivia. Recién mencionamos al actual presidente de facto de Bolivia, Yanín Áñez. Usted allí estuvo Sí, sí. en Bolivia, también se hizo. Yo tuve la suerte de poder ir a Bolivia los primeros días de diciembre con la delegación argentina que fue en representación de la Universidad Nacional de Córdoba. En realidad, la mayoría de los que fueron representantes de organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos. Como yo soy profesor de derechos humanos, unos alumnos míos en la maestría que trabajan con Juan Grabois me consultaron y yo logré que la universidad diera la representación y bueno, viajé junto con Grabois, CERPAC, la Asociación de, de Turistas de América Latina, bueno, fueron distintos. Correcto. ¿Ah? ¿Cómo? Hubo varias asociaciones. Hubo varias CERPAC, es decir, Pérez Sí, Esquivel no viajó por cuestión de su edad y La Paz están, ¿no es cierto?, 4.000 y pico de metros de altura, pero fue el hijo, bueno, fue Juan Grabois, fue el ex juez Arias de La Plata, Roberto fue, Carles, fue Roberto Carles de la sí, Asociación Americana de de Juristas, claro, y de penalistas correcto. latinoamericanos. Después de la Asociación de Juristas Americanos fueron representantes. Es decir, hubo de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Es decir, hubo la CTA, eh, fueron también de la Asociación de Periodistas de, de, de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, no me acuerdo bien. O sea, fueron muchas organizaciones, yo también fui, y estuvimos ahí en el Alto, y bueno, y estuvimos en una parroquia que nos facilitaron para receptar las denuncias durante 2 días, y ahí tomamos un montón de denuncias y comprobamos una cantidad ilustrativa de violaciones a los derechos humanos y de hechos que son delitos de lesa humanidad. Y por otra parte, bueno, sí, observar y poder decirlo habiendo estado, que lo que hubo en Bolivia fue un golpe de Estado. Eso que, es decir, Jair Bolsonaro llegó a las elecciones por los votos previo a un golpe blando, un impeachment institucional que puede gustar o no, que se hizo en Brasil. Lo mismo aconteció en Perú. En Ecuador llegó un vicepresidente que después traicionó el mandato popular y traicionó su partido. Eh, pero lo que aconteció en Bolivia fue un golpe de Estado similar a aquellos que creíamos olvidados en el continente sudamericano y que tal vez el inicio fue aquel que se hizo en Honduras contra Zelaya cuando en 2008 creo que fue, si no, por ahí, cuando se lo sacó del poder a Zelaya, ¿no es cierto? Estamos hablando también, doctor, de que el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales y su esposa, la primera dama Xiomara Castro, corrían riesgo de vida en la embajada, sí, de Brasil, allí en Tegucigalpa, frente a las fuerzas del nuevo orden Claro, de facto. por suerte, digamos, pero en ese momento en un escenario en donde en Latinoamérica estaba en esplendor la UNASUR, la CELAC, etcétera, etcétera. Hoy en día esas instituciones han caído prácticamente
no se han desintegrado, pero son un mero papel o un mero sello. La región está dominada por gobiernos de derecha y de centro derecha, y en algunos casos por gobiernos de facto, como es el caso de boliviano, ¿cierto? Salvo el caso de México y Argentina, digamos, hay una realidad a la reversa de lo que era aquellos 15 años de entre la llegada de Chávez al poder a la derrota de Scioli en las elecciones, por muy poco, pero digamos esos 15 años de, de regímenes más progresistas que trataron eh, de incluir grandes sectores de la sociedad que estaban excluidos, de consagrar derechos, y luego del 2015 en adelante, la región como que hizo, ¿no es cierto?, un giro totalmente contrario, y está hoy en día dominada por regímenes de derecha, de centro derecha, de derecha extrema, por golpes de Estado, como es y de gobiernos de facto, como es el caso boliviano, ¿no? Ojalá, ojalá estas elecciones que haya post pandemia, muchos de los países andinos, que son los primeros que vienen con el calendario electoral, sea una vuelta a ese 1999 que llevó, ¿no es cierto?, a Chávez, a Lula, a Néstor Kirchner, a Evo, a, a, a Correa y a distintos líderes a gobernar en sus estados, al margen de que si uno está de acuerdo con todo, gran parte de lo que hicieron, y aún reconociendo los errores y los desaciertos para no volverlos a repetir, a los fines de vivir en sociedades más democráticas, más inclusivas, con menos sentimientos de odio como el que se vive en la actualidad. Y tal vez Latinoamérica sea la contracara de lo que acontece en otras regiones del mundo, en donde la extrema derecha está accediendo al poder, como sucede en Europa, como sucede en algunos otros lugares del mundo. Por otra parte, tampoco hay que, vos no me lo has preguntado, pero tampoco hay que olvidarse que Netanyahu gobierna Israel y que gobierna Israel este, desde hace 20 años, ¿no? Se critica tal vez nuestros regímenes populistas de centro izquierda, que a veces no saben engendrar discípulos y sucesores, pero nada se dice de un primer ministro israelí que ya lleva 5 periodos en el poder. O cuando hoy en día no es un ejemplo a denostar, ni mucho menos, pero Angela Merkel lleva también muchísimos años en el poder y nadie dice nada. Por suerte está Angela Merkel en Alemania y no hay alguien de centro derecha extremo o de derecha extremo que lleve a la Alemania a recordarnos historias eh, pasadas. Eh, pero ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que hay una doble vara para analizar a los regímenes políticos según la permanencia en el poder. Cuando Margaret Thatcher tuvo 15 años en el poder, nadie dijo nada. Cuando nadie no, pero digamos, esos que hoy hablan en contra de líderes como Maduro o hablan en contra de líderes como Putin, nada dicen de un Netanyahu que desde la otra escena del poder político también está mucho más años de lo que están estos otros a los cuales se critica, o a los 12 años que se criticaba de kirchnerismo en la República Argentina, ¿no? Es lo que el expresidente Rafael Correa Delgado del Ecuador
dio en denominar como la doble moral o la política del doble estándar, ¿verdad? La A nivel misma, el mismo, internacional también sucede, ¿no? A nivel internacional también sí, sucede cuando un Donald Trump puede decir realizar las expresiones que realiza y nadie lo critica, ni los medios masivos de comunicación, y si esas mismas expresiones las profiriera nuestro actual presidente Alberto Fernández o las expresa López Obrador en México o Manuel Sánchez en España, sería duramente criticado por los medios hegemónicos de poder. Usted vio cuando Trump destrata a los periodistas de la manera que lo hace, nadie lo ve mal, pero cuando por ahí en un tuit nuestro presidente critica lo que opina un periodista, se está avasallando contra la libertad de prensa o la libertad de expresión, ¿no? doctor Carlos Juárez Centeno, abogado, analista internacional, una de las figuras más prominentes de la República Argentina en el campo de los derechos humanos, del derecho, de la política exterior. Quiero cerrar esta nota y nuevamente agradecerle profundamente a usted esta nota para Radio Buenos Aires Internacional, con una breve reflexión del cambio de la política que hemos tenido, ya un viraje los últimos 4 años del expresidente Mauricio Macri. Hoy está en Suiza, ya asumió el presidente Alberto Fernández por una gran mayoría, con una gran cantidad de votos. Quisiera una breve reflexión sobre la nueva política exterior de la República Argentina. Sí, yo en primer lugar te agradezco que me des este espacio. Eh, las calificaciones que vos eh, me, me atribuís corren por tu cuenta, te las agradezco, pero corren por tu cuenta. Lo que sí te agradezco es que yo siendo del interior, porque yo soy de Córdoba, estar hablando por una radio de Buenos Aires, en general, los medios hegemónicos y en general los medios, ¿no? Así como nuestra política es poco federal y manejada desde el puerto, en general siempre se escuchan las voces del AMBA o de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y hay muchos intelectuales de todas de diversas ramas de la ciencia social y de la ciencia dura que no viven ni en Buenos Aires ni en provincia de Buenos Aires, que viven en el interior, y que a veces es importante rescatar. Ahora, yendo ya a tu pregunta, sí, bueno, esa doble vara que vos mencionabas haciendo referencia a Correa, la podemos ver perfectamente si analizamos o queremos entender cómo los medios hegemónicos analizan la realidad política y económica argentina. Ahora hay grandes manifestaciones por la crisis económica que está viviendo la Argentina, pero los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri, que fue la tierra arrasada, ¿no es cierto? Es decir, el macrismo dejó la industria nacional y el desarrollo nacional en el sótano número 2, en el subsuelo número 3, si lo graficamos como una playa de estacionamiento, y los medios hegemónicos nada decían, y hoy se le critica a un gobierno que recién está empezando a gobernar por la crisis económica que no es propia de la política implementada por este gobierno, sino que es heredada y que cuando quiso revertirla en febrero o a principios de marzo, justo fue asolado por esta pandemia que no le dejó implementar su política económica, que era revertir todo el daño que había ocasionado la política económica de los 4 años del gobierno del presidente Macri. Eh, bueno, cerrarlo en pocos minutos es difícil, ¿no? Pues, mucho. Claramente.
Hay mucho para analizar de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri y de la alianza del PRO con, con la Unión Cívica Radical y con la Comisión Cívica, que llenaron la boca y las banderas con la República, y a la República la violaron por todos lados, ¿no? Es decir, lo que se está descubriendo de las escuchas ilegales, de la labor de la AFI, eh, cómo se quiso designar a 2 miembros de la Corte Suprema por decreto de necesidad y urgencia, eh, cómo se eh, nombró o se cambió a jueces sin acuerdo del Senado, porque por más de que yo sea juez o yo sea camarista, si yo tengo acuerdo para ser juez o camarista de tal tribunal, no puedo ser trasladado a otro juzgado o a otro tribunal sin acuerdo del Senado, y sabemos que que el gobierno anterior lo hizo, y la presión que tuvo contra otros jueces, bueno, lo mencioné al juez Arias, o a otros jueces como la fiscal Botín, o a la misma procuradora general de entonces, que la presionaron de tal manera que terminó renunciando, u otros jueces que se fueron porque no, no toleraron más el hostigamiento y la vigilancia de los servicios de inteligencia, o los carpetazos que le tiraban de cuestiones privadas que se iban a hacer públicas y no renunciaban. Es decir, eso solamente aconteció durante el gobierno de Macri en los 30 y pico de años de democracia desde la vuelta en 1983. Es decir, las prácticas que se vivieron durante los 4 años de gobierno de presidencia de Mauricio Macri fueron prácticas más parecidas a la de la dictadura de 1976 a 1983 que a la de ningún otro gobierno de la democracia que supimos conquistar, ¿no? Así que bueno, yo creo que es una deuda que tiene la sociedad argentina, de tratar de avanzar para que esto nunca más vuelva a acontecer. Eh, yo creo que así como hubo un nunca más, y la sociedad argentina lo tiene en la memoria, no nos olvidemos que tal vez la primer derrota o la primer demostración de la sociedad argentina en contra de, del gobierno anterior fue la marcha que se hizo, los movimientos sociales, algunos partidos políticos, los sindicatos y mucha ciudadanía hizo cuando se quiso aplicar el 2 por 1, ¿no es cierto?, para los delitos de lesa humanidad, y a partir de ahí la sociedad empezó a movilizarse también contra la doctrina Chocobar, también comenzó a movilizarse cuando se quiso reformar la movilidad jubilatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Así como hubo nunca más de no volver a, a regímenes dictatoriales y no democráticos, yo creo que la sociedad argentina tiene que hacer un pacto de nunca más, que en cierta medida lo hizo cuando Alberto Fernández gana en primera vuelta, el único presidente del ejercicio de balotaje en la República Argentina que gana en una primera vuelta, aun cuando haya ganado con menos porcentaje de lo que ganaron otros en una segunda vuelta, él llega al poder en la primera vuelta electoral. Entonces, hay un primer, ¿no es cierto?, pacto o voto mayoritario que dijo no queremos más ese modelo neoliberal, pero yo creo que tiene que estar más contundentemente cuando salgamos de la pandemia, retratado en la sociedad argentina, para decir nunca más un modelo neoliberal prohijador de una globalización financiera que destruya la industria nacional, que destruya el desarrollo nacional, y
creo que hace falta un tercer pacto, que es el de lograr una justicia más democrática. El Poder Judicial en la República Argentina sigue siendo el poder más conservador, más oligárquico, más aristocrático de los tres que tiene la República Argentina. No por nada los niveles de la opinión pública son bastante locos, pero creo que hace falta también eso. Así como no hay que volver nunca más, así como la ciudad argentina tiene que volver a decir nunca más a modelos neoliberales y de bicicleta financiera y de proyectar un capitalismo financiero que hace que los ricos sean más ricos y los pobres cada vez sean más pobres y donde no haya derechos. También tenemos que tener una justicia donde el poder judicial sean seres de carne y hueso similares a nosotros y que empiecen a pagar ganancias como primera modificación, como pagamos todos los trabajadores argentinos que ganamos más de X cantidad de dinero, que no es mucho, ¿no? Creo que 50.000 pesos es el mínimo disponible. Bueno, ellos ganan 8, 9, 10 veces más que nosotros y no pagan impuestos a la ganancia. Y ya con eso estamos demostrando de que la democracia argentina no va a ser plena hasta que no se democratice el poder judicial de la República. Cada vez que se ha intentado hacerlo, ha sido una derrota para el gobierno que lo quiso hacer. En este enlace directo desde la ciudad autónoma de Buenos Aires a provincia de Córdoba, Córdoba capital, una de las provincias que ha dado aportes históricos a la nación argentina en todos los campos. Le agradecemos profundamente, doctor Carlos Juárez Centeno, director de Maestría, Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, titular de Derecho Político de la misma universidad, titular de Ciencia Política y Derecho Constitucional, Universidad Blas Pascal. Una figura claramente muy lúcida a la hora de realizar este análisis que también ha realizado para Radio Buenos Aires Internacional. Le agradecemos profundamente esta intervención, doctor Carlos Juárez Centeno. No, yo te agradezco a vos, Roberto, tus palabras y el espacio que me has dado y conta conmigo para, otra, para otra participación cuando lo necesites y lo creas conveniente. Y saludos a toda tu audiencia y a toda la Argentina, porque esto seguramente será escuchado por audiencia de todo el extenso territorio argentino y ojalá pronto podamos salir de esta pandemia para vivir, ojalá mejores de lo que estamos viviendo ahora. Así concluye esta entrevista, este reportaje con el doctor Carlos Juárez Centeno desde Radio Buenos Aires Internacional.